La llamada viene de dentro de la casa. La noche había caído sobre el vecindario con la suavidad de un telón oscuro que se despliega lentamente, y Clara, la canguro que trabajaba como cuidadora nocturna, trataba de convencerse de que aquella casa no era tan inquietante como parecía. Clara había aceptado el trabajo porque la familia necesitaba a alguien que cuidara a los niños mientras asistían a una cena importante, y ella no podía rechazar un pago tan bueno en una época tan difícil. La casa era grande, silenciosa y llena de sombras profundas que parecían moverse cuando nadie las veía, algo que Clara intentaba ignorar con respiraciones profundas. Había puesto a los dos pequeños en sus camas, asegurándose de que estuvieran cómodos y dormidos, antes de bajar al salón para revisar su teléfono y esperar a que pasaran las horas. El reloj de pared marcaba un ritmo lento y constante, un sonido que normalmente calmaba, pero que esa noche solo hacía que Clara se sintiera más consciente del silencio que la rodeaba. La casa tenía un eco extraño, uno que hacía que el más mínimo movimiento sonara como un murmullo lejano, como si alguien estuviera caminando en otra habitación. Clara se dijo a sí misma que era solo su imaginación, que la casa era vieja y crujía naturalmente, como todas las casas grandes y antiguas. El teléfono fijo de la casa llamó de repente, y el sonido agudo del timbre hizo que Clara diera un salto ligero por el susto. Ella respiró hondo, se acercó al aparato y levantó el auricular con un sí que trató de sonar más firme de lo que se sentía. Del otro lado solo había silencio, un silencio extraño, demasiado intencional, como si alguien estuviera escuchando su respiración. Clara colgó, tratando de no pensar en ello, y volvió al sofá, pero ahora sentía un ligero hormigueo en la nuca, como si estuviera siendo observada. El teléfono volvió a sonar, esta vez con más insistencia, como si quien llamara tuviera urgencia en comunicarse. Clara volvió a responder, y otra vez el silencio la recibió, denso, calculado, inquietante. Intentó hablar, preguntó quién era, pero nadie contestó, así que colgó de nuevo con las manos algo temblorosas. Se dijo que podía ser una broma o un número equivocado, pero una sensación pesada le decía que no lo era. Cuando el teléfono sonó por tercera vez, Clara dudó antes de levantarlo, temiendo lo que pudiera haber al otro lado. Esta vez, una voz baja y ronca susurró algo que hizo que su corazón se acelerara. ¿Ya revisaste a los niños? Clara se quedó paralizada, sin saber qué responder, porque ningún desconocido tenía por qué saber que ella estaba cuidando niños esa noche. La voz soltó una respiración larga, profunda, como si disfrutara del miedo que sabía que estaba provocando. Clara colgó bruscamente, tratando de recordar si había dejado la puerta principal bien cerrada, pero no podía confiar en su memoria. Un escalofrío le recorrió la espalda y decidió subir de inmediato a comprobar que los pequeños estuvieran bien. Subió las escaleras con pasos rápidos pero silenciosos, sintiendo como el aire se volvía más pesado a cada escalón. Abrió la puerta de la habitación de los niños con suavidad, sin querer hacer ruido, temiendo ver algo extraño. Pero ambos dormían profundamente, ajenos a todo, respirando con calma, y eso permitió que Clara soltara un suspiro de alivio. Se quedó un momento junto a ellos, sintiendo que esa era la única parte segura de la casa, antes de volver a bajar. De regreso en la sala, el teléfono comenzó a sonar otra vez, como si hubiera estado esperando que ella bajara para hacerlo. Esta vez Clara dejó que sonara, esperando que quien fuera se cansara y dejara de llamar, pero el sonido no cesaba. El timbre se volvió casi insoportable, así que finalmente respiró hondo y respondió con voz temblorosa. La misma voz susurrante dijo algo que retumbó en el pecho de Clara: no deberías haber bajado sola. Clara sintió que sus piernas flaqueaban, y quiso gritar, pero ninguna palabra salió de su boca. Colgó y desconectó el teléfono de la pared, pensando que eso detendría las llamadas, y se dejó caer en el sofá. Pero justo al sentarse, su celular vibró en su bolsillo, mostrando un número desconocido. Clara sintió que el mundo se detenía, como si toda la casa contuviera la respiración junto a ella. Contestó lentamente, con la mano temblorosa, y la misma voz dijo: ¿por qué apagaste el otro teléfono? Clara se puso de pie de inmediato, sintiendo que el miedo la atravesaba como un rayo. Miró alrededor, tratando de encontrar algo que indicara que no estaba sola en la casa. Pero la sala seguía igual: muebles quietos, sombras estáticas, silencio asfixiante. La voz del teléfono volvió a hablar, esta vez más clara: estoy más cerca de lo que crees. Clara colgó sin pensarlo, su respiración agitada resonando en la habitación vacía. Sabía que tenía que llamar a la policía,
pero temía que cualquier ruido delatara que sabía que no estaba sola. Se acercó lentamente a las puertas y ventanas, comprobando que estuvieran cerradas, aunque tenía la sensación de que nada podía detener a quien fuera que estuviera haciendo esas llamadas. El silencio era tan profundo que Clara podía oír los latidos de su propio corazón golpeando dentro de su pecho. Sintió un súbito impulso de subir otra vez con los niños, de encerrarse con ellos, de no quedarse en la planta baja donde sentía que algo se movía. Subió de nuevo, esta vez más rápido, con la urgencia que solo el miedo verdadero puede provocar. Cuando entró a la habitación de los niños, notó que la ventana estaba ligeramente abierta, algo que ella estaba segura había cerrado antes. Un viento frío entraba por la rendille, moviendo las cortinas suavemente como si alguien las hubiera tocado hacía un momento. Clara se acercó con cautela, cerró la ventana y bajó el seguro, aunque no pudo evitar pensar que tal vez quien llamaba había estado allí. Su teléfono volvió a sonar, haciendo que Clara se sobresaltara una vez más. Respondió sin pensar, susurrando un ¿qué quieres?, como si estuviera hablando con un fantasma. La voz respondió con un tono casi burlón, solo quiero verte encontrarme. Clara sintió un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarla. Miró a los niños dormidos y supo que tenía que protegerlos, sin importar qué estuviera ocurriendo. Se dirigió hacia el pasillo, decidida a encontrar una forma de salir de la casa sin hacer ruido. Pero el suelo crujió bajo sus pies, un crujido que resonó demasiado fuerte, como si alguien más lo hubiera estado esperando. El silencio posterior fue aún más aterrador, como si la casa entera escuchara y analizara cada uno de sus movimientos. Entonces, desde la oscuridad del pasillo, se escuchó un leve susurro que no venía del teléfono, sino de algún punto cercano, ya voy para allá. Clara quedó congelada al escuchar esas palabras provenientes del interior de la casa. El aire parecía haberse vuelto espeso, casi imposible de respirar, mientras ella trataba de procesar lo que acababa de oír. El eco del susurro se desvaneció lentamente, pero el miedo se quedó clavado en su pecho como un peso insoportable. Clara retrocedió hacia la habitación de los niños, deseando cerrar la puerta, pero temiendo hacer ruido. La sensación de que algo se movía cerca, en algún punto del pasillo, la hacía temblar por completo. Tomó valor y cerró la puerta despacio, tratando de no producir ni un solo sonido. Se apoyó contra la puerta, tratando de escuchar si había pasos, respiraciones o cualquier indicio de que no estaba sola en la planta superior. Pero no oyó nada, lo cual era aún peor. El silencio estaba tan cargado de tensión que parecía que algo esperaba del otro lado. Clara respiró hondo y decidió buscar su celular para llamar a emergencias antes de que fuera demasiado tarde. Clara buscó en su bolsillo, pero se dio cuenta de que había dejado su celular sobre el sofá cuando había subido apresurada. La idea de bajar otra vez la hizo sentir que el estómago se le retorcía, pero sabía que lo necesitaba para pedir ayuda. No podía volver a confiar en el teléfono fijo, aun si lo reconectaba, porque sabía que quien llamaba podía usarlo a su antojo. Tomó aire lentamente, intentando que sus piernas dejaran de temblar lo suficiente para poder caminar. Se asomó por una rendille de la puerta, dejando que apenas un hilo de luz se filtrara al pasillo. El corredor estaba oscuro, más de lo que recordaba, como si la luz se hubiera extinguido por sí sola mientras ella estaba en la habitación. Eso la hizo estremecerse, pues sabía que ninguna lámpara se había apagado antes. Metió la mano en la pared y tanteó el interruptor de la luz del pasillo, pero cuando lo pulsó no ocurrió nada. Era imposible que se hubiera fundido justo en ese momento, y esa coincidencia la llenó de un miedo helado. Cerró la puerta lentamente y apoyó la frente contra la madera, sintiendo como su respiración se aceleraba de nuevo. Sabía que quedarse en la habitación era más seguro que mover la casa entera, pero tampoco podía quedarse indefensa sin su teléfono. Miró a los niños dormidos, tan tranquilos, respirando con ese ritmo suave que solo tienen los pequeños. Esa imagen le dio fuerzas para actuar, porque no podía permitir que algo les pasara. Abrió la puerta otra vez, esta vez más decidida, aunque su corazón golpeaba su pecho como si quisiera escapar. La oscuridad del pasillo no había cambiado, densa, inmóvil, pero también expectante, como si contuviera algo que estaba atento a cada movimiento suyo. Clara dio un paso, luego otro, respirando despacio, tratando de no producir ningún crujido en el suelo. Cada sombra parecía moverse en su visión periférica, pero cuando volteaba la cabeza, no había nada. El silencio era tan completo que podía escuchar el suave ruido de la sangre fluyendo en sus oídos. Avanzó unos pasos más, visualizando en su mente dónde estaría la escalera para no tropezar en la pinambre.
La barandilla fría bajo su mano fue un pequeño alivio, porque al menos sabía que ese tramo de la casa era real, concreto. Bajó un escalón, luego otro, cuidando de no hacer sonar la madera, pero a mitad de la escalera escuchó algo, un sonido suave, casi imperceptible, una respiración que no era la suya. Clara se quedó inmóvil, conteniendo el aire, tratando de decidir si había imaginado aquel sonido. La respiración volvió, muy baja, como si alguien estuviera intentando ocultarla, pero demasiado cerca para hacer una construcción de su mente. Venía de la planta baja. Clara sintió que el miedo la envolvía por completo, paralizándola como una capa invisible que la apretaba por todos lados. Si la respiración provenía de abajo, entonces quien llamaba debía estar allí, en algún punto de la sala, quizá junto al sofá donde estaba su celular. Clara retrocedió lentamente, muy despacio, intentando no hacer ruido mientras subía un escalón. Pero entonces algo más sucedió, la respiración se detuvo abruptamente, como si quien la producía hubiera percibido el movimiento de Clara. Un silencio espeso cayó sobre toda la casa, un silencio que se sentía imposible, como si incluso el aire hubiera dejado de existir. Clara retrocedió un escalón más, sintiendo el sudor frío correr por su espalda. Pero antes de que pudiera regresar a la habitación, escuchó un susurro desde la planta baja, uno que no venía del teléfono, uno real. Te veo. Las palabras subieron por la escalera como un veneno, envolviendo todo a su paso. Clara sintió que las piernas casi se le doblaban, pero logró subir el último escalón y entrar de nuevo a la habitación de los niños. Cerró la puerta lentamente, pegando la espalda contra ella, respirando entrecortadamente. Sabía que no podía contar con la oscuridad para esconderse, sabía que la persona que llamaba la estaba observando. Se giró hacia los niños, temiendo despertarlos con su agitación, pero ellos seguían dormidos, siempre ajenos al peligro. Clara pensó en mover un mueble para trancar la puerta, pero temía hacer ruido y alertar aún más a quien estuviera en la casa. Miró alrededor, buscando alguna alternativa, algún plan que pudiera funcionar. La ventana de la habitación daba al jardín trasero, y aunque sería una caída, no era muy alta. Podía bajar a los niños y escapar por allí. Esa idea empezó a crecer en su mente, una chispa de esperanza en medio del miedo. Pero justo cuando dio un paso hacia la ventana, su celular vibró de nuevo. Clara se paralizó, porque ella no tenía el teléfono consigo. La vibración venía de la planta baja. No solo eso, vibraba repetidamente, como si quien llamaba quisiera asegurarse de que ella lo escuchara. Clara cerró los ojos con fuerza, apretando los puños para tratar de no entrar en pánico. La vibración se detuvo, y un segundo después, comenzó otra vez, más insistente, más prolongada. Era casi un llamado, una provocación. Clara respiró hondo e intentó concentrarse. Tenía que actuar, no podía quedar atrapada en un rincón. Se acercó a la ventana y la abrió con cuidado, tratando de no causar ningún sonido. Un viento frío entró en la habitación, moviendo las cortinas con suavidad y tocando la piel de Clara como si intentara advertirle algo. La canguro miró el jardín oscuro, el pasto apenas visible, los arbustos moviéndose muy poco con la brisa, la noche profunda extendiéndose más allá. Era una caída de 2 metros como mucho. Si lo hacía con cuidado, podría bajar a los niños sin despertar a toda la calle. La vibración del celular volvió, insistente, casi irritante, como si quien llamaba estuviera perdiendo la paciencia. Clara tomó al niño más pequeño en brazos con sumo cuidado, temiendo despertarlo. Pero justo cuando dio un paso hacia la ventana, otro sonido se filtró desde el pasillo, un leve roce, como de dedos pasando por la pared. Clara sintió un mareo repentino por la mezcla de miedo y adrenalina. El roce se volvió un golpecito suave, repetido, lento, extremadamente inquietante. Alguien estaba en el pasillo, justo afuera. Clara se giró hacia la puerta, conteniendo la respiración para no delatarse. El golpecito se detuvo un instante, y luego se escuchó una respiración profunda al otro lado de la madera. La voz, su misma voz, habló en un murmullo que congeló el aire. ¿Por qué tratas de irte? Clara apretó al niño contra su pecho, temiendo que despertara y llorara, lo que sería fatal. Se quedó completamente inmóvil, con cada músculo rígido, temiendo que incluso el latido de su corazón se escuchara. La voz no dijo nada más, pero la respiración seguía ahí, marcando un ritmo lento y perturbador. Entonces, desde el otro lado del pasillo, otra cosa sonó, pasos suaves, casi deslizándose, como si algo o alguien se moviera con demasiada calma. Clara supo que esa era su única oportunidad para escapar. Corrió hacia la ventana, aún cargando al niño,
y trató de decidir la mejor forma de descender sin hacer un ruido fuerte al caer. Pero antes de que pudiera hacer nada, escuchó algo que hizo que su sangre se helara completamente. El celular en la planta baja dejó de vibrar y empezó a sonar con un tono estridente, un timbre fuerte, casi violento. Y luego la voz, no desde detrás de la puerta, no desde el pasillo, sino desde algún punto más cercano, demasiado cercano, susurró. Clara sintió que un frío repentino la envolvía de pies a cabeza, como si la temperatura de la habitación hubiera descendido de golpe. Se aferró al niño dormido y miró hacia todos lados, tratando de localizar el origen exacto del susurro, pero no podía identificarlo. Parecía venir desde todas partes y ninguna al mismo tiempo. La sensación de ser observada se intensificó tanto que tuvo que contener el impulso de gritar. El timbre del celular continuó sonando en la planta baja, inevitable, eco profundo que se colaba por el pasillo y penetraba la puerta cerrada. Clara sabía que no podía quedarse quieta un segundo más. Se volvió hacia la ventana, abrió por completo el marco y dejó que el aire frío inundara la habitación. El niño dormido se movió un poco en sus brazos y Clara contuvo la respiración por el miedo a que despertara. El sonido del timbre seguía golpeando sus oídos, pero ahora había algo más, un ligero murmullo debajo del timbre, una especie de voz distorsionada que parecía repetirse una y otra vez. No podía entender lo que decía, pero si podía sentirlo, el tono era amenazante. Clara se asomó por la ventana y trató de calcular la caída. El suelo parecía más lejos de lo que recordaba, quizá por el miedo, pero ella sabía que era la única vía de escape. Tomó una manta del cuarto, la ató a las patas de la cama con manos temblorosas y la dejó colgar por la ventana para amortiguar un poco el descenso. La tela cayó hasta la mitad de la pared exterior, más que suficiente para bajar primero al niño. El timbre del celular se detuvo de golpe. El silencio fue aún más aterrador que el sonido constante. Clara cerró los ojos un segundo, rogando que ese silencio no significara que quien fuera había subido las escaleras. Tomó al niño, lo acercó a la manta improvisada y comenzó a descender con sumo cuidado para dejarlo en el jardín. El viento frío golpeó su rostro mientras inclinaba el cuerpo hacia afuera. De pronto, desde el interior de la habitación, la madera del piso crujió. No era ella. Clara sintió un sudor helado recorrer su columna. No quiso mirar hacia atrás, temía ver algo que no fuera capaz de soportar. Sostuvo al niño con fuerza y lo bajó hasta casi tocar el suelo exterior. El pequeño quedó seguro, acostado en la hierba, aún dormido, ajeno a todo. Clara subió de nuevo hacia la habitación para tomar a la niña, sabiendo que cada segundo contaba. El silencio continuaba, tan denso que podía sentirlo como un peso sobre sus hombros. Se acercó a la cama de la niña y la tomó en brazos, envolviéndola también en una manta para protegerla del frío. Mientras la levantaba, la niña murmuró algo en sueños, y Clara temió que despertara, pero volvió a dormirse de inmediato. Clara fue hacia la ventana por segunda vez, tratando de ahorrar movimientos y evitar que el piso crujiera bajo sus pies. Pero apenas colocó un pie en el borde para descender, escuchó un sonido detrás de ella. Un susurro, esta vez más claro, más directo, más cercano, tan cerca que sintió su aliento. «No te vas a ir». Clara gritó por dentro, pero no emitió ningún sonido, por temor a despertar a la niña en sus brazos. Sin mirar atrás, bajó por la manta improvisada más rápido de lo que era seguro, casi tropezando con la pared exterior. Sabía que ese era el momento crítico. Si algo la detenía ahora, no habría escapatoria. La niña estaba pesada en sus brazos, pero Clara la sostuvo con determinación, bajando hasta llegar al jardín trasero. Apenas tocó el suelo, sintió una punzada de alivio mezclada con terror puro. Miró hacia arriba. La ventana seguía abierta, pero la oscuridad dentro del cuarto parecía moverse, como si alguien estuviera acercándose al marco. Clara tomó al niño del suelo, ahora cargando a ambos pequeños, y comenzó a caminar hacia la parte más alejada del jardín. El pasto rozaba sus piernas, húmedo, pero su mente solo podía pensar en llegar al portón trasero. Una rama crujió detrás de ella. Clara se dio la vuelta, respirando entrecortadamente, esperando ver algo salir de la casa, pero solo vio la ventana oscura, inmóvil, aunque sabía que no estaba sola. Los niños dormidos pesaban más y más, pero Clara no se detuvo. Con cada paso sentía que su corazón iba a estallar. El portón del jardín estaba cerrado con un candado viejo, uno que ella no recordaba haber visto antes. Era imposible abrirlo sin una llave. Clara contuvo un sollozo desesperado. Tenía que escalarlo.
Acomodó a los niños junto al borde del portón y trató de subir primero ella para luego alarlos con cuidado. Pero entonces, algo se escuchó desde la casa, paso a paso. Alguien bajando la escalera, lento, muy lento. No era el crujido natural de la madera, era la forma en que alguien pisa cuando quiere que lo oigan, como un anuncio, como un juego. Clara sintió que las piernas casi se le doblaban. Colocó un pie en una ranura del portón y comenzó a escalar, temblando tanto que apenas podía sostenerse. Los pasos siguieron, uno más, luego otro. Ahora estaban en la planta baja. Clara alcanzó la parte superior del portón y miró hacia atrás. La casa estaba inmóvil, pero sabía que la oscuridad escondía algo. Con un esfuerzo enorme, levantó al niño primero, subiéndolo con ambos brazos mientras intentaba mantener el equilibrio. El pequeño fue colocado encima del portón, boca arriba, aún dormido. Clara bajó un brazo para levantar ahora a la niña. Los pasos dentro de la casa se acercaron a la puerta trasera. Clara sintió que iba a desmayarse. Logró colocar a la niña junto a su hermano. Los dos estaban sobre el borde del portón, como si descansaran en una pequeña repisa. El pomo de la puerta trasera comenzó a moverse, muy despacio. Clara se lanzó por encima del portón, cayendo del otro lado con un golpe que le dolió en las rodillas, pero no tenía tiempo para sentirlo. Levantó los brazos para recibir a los niños. Primero bajó al niño, luego a la niña, con manos temblorosas y respiración acelerada. El portón detrás de ella vibró cuando alguien lo golpeó desde el otro lado. No era un golpe fuerte, era uno lento, constante, como un aviso. Clara tomó a los niños de la mano, aunque aún dormidos, y comenzó a correr hacia la calle. Pero justo antes de salir, escuchó desde detrás del portón una voz que pronunció su nombre, su propio nombre. Clara. La voz era suave, casi dulce, y lo peor es que sonaba como si la voz hubiera disfrutado todo. Clara no miró atrás. Siguió corriendo con todas sus fuerzas, con los niños en brazos, mientras la noche parecía cerrarse detrás de ellos. El viento sopló con un sonido extraño, como si la casa exhalara, y la voz, ahora más lejana pero aún audible, susurró, aún no termina. Perfecto, aquí tienes asterisco parte 4, párrafos 181 al 240 asterisco, sin numerar, sin subtemas, mismo título, con censura donde corresponde y siguiendo exactamente el estilo. Clara siguió corriendo por la acera con los niños en brazos, el frío de la madrugada golpeando su rostro mientras su respiración se volvía cada vez más agitada. El silencio del vecindario era inquietante, como si todas las luces hubieran sido apagadas al mismo tiempo, como si la noche supiera lo que estaba ocurriendo. Cada paso que daba hacía que sus piernas temblaran más, pero se obligaba a seguir avanzando porque sabía que detenerse no era una opción. Llegó a la esquina, donde un pequeño poste iluminaba tenuemente la calle. La luz amarillenta la envolvió como un refugio momentáneo. Clara apoyó a los niños contra su pecho, dejándolos descansar mientras ella trataba de recuperar el aire. Miró hacia atrás, esperando ver quizás una figura acercándose, pero la calle parecía vacía. Sin embargo, esa ausencia era más aterradora que cualquier presencia. El viento sopló de pronto, moviendo las ramas de los árboles y produciendo un murmullo que sonaba casi como una advertencia. Clara sabía que debía pedir ayuda de inmediato, pero no tenía su teléfono, y despertar a alguien golpeando una puerta podría tomar demasiado tiempo. Miró a los niños dormidos, seguían tranquilos, sin saber que algo oscuro los había acechado minutos antes. La canguro respiró profundamente y se obligó a caminar hacia la siguiente casa, esperando encontrar alguna luz encendida. Mientras avanzaba, el sonido de su propio corazón era tan fuerte que parecía retumbar contra sus oídos. Llegó a una casa con una lámpara en el porche y subió los escalones con pasos apresurados, golpeando la puerta con cuidado pero firmeza. Al principio no hubo respuesta. Clara esperó unos segundos que parecieron eternos antes de golpear de nuevo. Entonces una sombra se movió detrás de la cortina de la entrada. Clara sintió alivio, pero también un miedo irracional de que fuera la persona equivocada. La puerta se abrió lentamente y una mujer mayor apareció, frotándose los ojos, sorprendida por la visita inesperada. Clara intentó hablar pero la voz se le quebró, y solo pudo emitir un susurro tembloroso. La mujer, al ver los niños dormidos y la expresión de terror en el rostro de Clara, abrió más la puerta y la invitó a entrar. La canguro entró con rapidez, sintiéndose momentáneamente segura dentro de la cálida sala iluminada. La mujer cerró la puerta y echó el seguro, preguntando con voz preocupada qué estaba ocurriendo. Clara tragó saliva,
tratando de formular las palabras sin que el miedo la ahogara. Pero antes de poder hablar, un sonido se escuchó afuera, un golpe leve, casi imperceptible, como el roce de algo contra la madera del porche. La mujer frunció el ceño, intentando escuchar mejor. Clara se tensó por completo, sintiendo que el aire volvía a hacerse espeso. El golpe se repitió, un poco más fuerte, luego, uno más. La mujer se acercó a la ventana para mirar hacia afuera, pero Clara le tomó el brazo de inmediato, negando con la cabeza en silencio. La señora entendió la señal y retrocedió, llevando una mano a su pecho mientras trataba de mantener la calma. Los golpes cesaron de pronto, reemplazados por un silencio inquietante que se extendió como una sombra sobre la casa. Clara miró la puerta, temiendo que el seguro no fuera suficiente para detener a quien fuera que la buscaba. La mujer le ofreció sentarse en el sillón, pero Clara negó con la cabeza, incapaz de quedarse quieta. Miró a los niños dormidos, deseando que despertaran, porque al menos estaría consciente de su bienestar. Pero seguían en ese sueño profundo e inocente que la hacía sentir aún más responsable. La mujer tomó el teléfono inalámbrico de la mesa y comenzó a marcar el número de emergencias, mientras Clara se acercaba para escuchar. Pero antes de que pudiera completar la llamada, una interferencia distorsionó el sonido del auricular. Un ruido extraño, como estática, atravesó la habitación. La mujer se alejó del auricular, confundida, intentando volver a marcar. La estática se intensificó. Y entonces, justo antes de que el tono de llamada pudiera sonar, una voz emergió de la interferencia. Una voz que Clara reconoció al instante. Clara, la canguro sintió un escalofrío subirle por la espalda, tan intenso que tuvo que apoyarse en el respaldo del sillón para no caer. La mujer miró el teléfono con incredulidad, sin comprender lo que estaba escuchando. Clara se llevó una mano a la boca para contener un grito, porque la voz continuó: ¿creías que podías esconderte? La interferencia se convirtió en un zumbido, luego en silencio absoluto. La mujer dejó caer el auricular, pálida, incapaz de procesar lo que acababa de oír. Clara retrocedió unos pasos, sintiendo que su cuerpo temblaba de forma incontrolable. La mujer intentó hablar, pero solo logró formular un susurro tembloroso. El teléfono, aún en el suelo, vibró. No sonó, solo vibró, una vez, luego otra. Clara se cubrió los oídos, como si pudiera bloquear el miedo, pero la vibración continuaba. La señora tomó el teléfono con manos temblorosas, pero no se atrevió a contestar. La vibración se detuvo por un momento, y después, como si alguien presionara lentamente cada tecla, el teléfono comenzó a marcar solo. Un pitido por tecla, uno, luego otro. La mujer dejó caer el aparato otra vez. Clara dio un paso hacia atrás, casi tropezando con el sillón. El teléfono marcó la última tecla y de inmediato la llamada se conectó. La voz que emergió no necesitó presentación. Estoy más cerca de lo que crees. La mujer gritó. Clara no. Ella ya no tenía voz, solo miedo. Un miedo tan profundo que la dejó inmóvil, escuchando cómo la casa se sumía en un silencio espeso. Pero luego escuchó algo más. No desde el teléfono, no desde afuera, no desde la ventana. Desde el pasillo dentro de la casa en la que ahora estaban. Un paso, suave, luego otro. Clara sintió como el mundo se detenía a su alrededor. Y la voz, ahora desde dentro de la casa, desde la oscuridad del pasillo, susurró: ya te encontré. La canguro permaneció inmóvil varios segundos, con el teléfono aún temblando en su mano, escuchando el eco del silencio que se extendía por el pasillo como si la casa respirara por sí misma. El sonido del refrigerador, el tic-tac del reloj y el leve crujido de la madera parecían ahora mensajes ocultos que no lograba descifrar. Una sensación helada le recorrió la espalda, como si alguien hubiera deslizado una sombra húmeda por debajo de su piel. Trató de convencerse de que era una confusión, que las líneas telefónicas fallaban, que todo tenía una explicación lógica, pero la voz que había escuchado seguía resonando dentro de su cabeza. Caminó hacia la sala, donde la lámpara encendida creaba un círculo cálido que contrastaba con la oscuridad del resto de la casa. Tomó aire, uno profundo, intentando que no se le quebrara la voz. Miró las escaleras que subían hacia las habitaciones donde dormían los niños. La casa estaba demasiado silenciosa, como si contuviera el aliento junto con ella. La canguro se acercó a la ventana para mirar hacia la calle, pero la cortina cubría todo y afuera solo se veía una negrura cerrada, sin movimiento, como si el barrio entero estuviera suspendido en un sueño inquieto. El teléfono volvió a sonar. Esta vez el sonido no la sobresaltó, la paralizó. No se movió, no respiró.
Era como si el ruido se hubiera originado directamente en su estómago, haciendo vibrar todo su interior. Cuando por fin caminó hacia el aparato, cada paso le pesaba como si cruzara un pantano invisible. Tomó el auricular con los dedos entumecidos, llevándolo a su oído sin decir palabra. La respiración del otro lado era más clara ahora. No era profunda ni exageradamente marcada, sino una respiración tranquila, casi paciente, como la de alguien que ya sabía que tenía el control. La canguro sintió que su garganta se cerraba por completo. Cerró los ojos y apretó los dientes para no soltar un sollozo. ¿Por qué apagaste la luz del pasillo?, dijo la voz, suave y con un tono que casi imitaba preocupación. La canguro abrió los ojos de golpe. No había apagado ninguna luz del pasillo. Recordaba haber dejado todas las luces encendidas para no sentirse envuelta por la oscuridad. Giró la cabeza hacia el corredor. Estaba completamente oscuro. El silencio ahora tenía un peso distinto, como si no estuviera vacío, como si hubiera algo dentro de él ocupándolo. Tragó saliva. ¿Quién eres?, susurró, aún sin comprender cómo la voz podía saber lo que sucedía dentro de la casa. El auricular se tensó con un leve chasquido y luego la voz contestó, casi divertida, con un tono que gelaba hasta los huesos. Estoy más cerca de lo que crees. La canguro dejó caer el auricular como si quemara. Retrocedió un paso, luego otro. La sala parecía haberse vuelto más pequeña, más estrecha, como si la casa se estuviera plegando hacia adentro. Corrió hacia la puerta principal y giró el seguro, pero al hacerlo algo llamó su atención, el seguro estaba abierto. Ella recordaba haberlo asegurado en cuanto la familia salió. Ahora estaba como si alguien lo hubiera manipulado desde adentro. Su respiración se volvió rápida, desordenada. Quiso abrir la puerta, pero algo en su instinto le gritó que no. No sabía si afuera había algo peor o si al abrirla permitiría que algo entrara. Se quedó quieta, presionando la oreja contra la madera para escuchar cualquier sonido del otro lado. Nada, pero la casa seguía viva detrás de ella. El sonido de una pisada en el segundo piso rompió el silencio con la precisión de un trueno. La canguro se giró de inmediato, mirando hacia las escaleras. No era un ruido fuerte ni brusco, pero era claramente una pisada lenta, cuidadosa, como la de alguien que no tenía prisa porque ya estaba dentro. La canguro sintió un temblor recorrer sus piernas y por un instante pensó que se desmayaría. Su mente comenzó a imaginar cosas que no quería imaginar, pero que aún así se formaban con claridad aterradora. Corrió hacia el teléfono, levantó el auricular y marcó al número de emergencias con las manos temblorosas. Mientras esperaba, un segundo paso resonó arriba, luego un tercero, más cercano al borde de la escalera, como si quien estuviera allí disfrutara cada segundo de su descenso pausado. Cuando la operadora respondió, la canguro apenas pudo hablar. Sus palabras eran temblorosas, rotas, entrecortadas, como si cada sílaba estuviera peleando por salir. Dijo que alguien estaba dentro de la casa, que había recibido llamadas, que escuchaba pasos, que no sabía dónde estaba el intruso. La operadora le pidió que respirara y que no hiciera ruido, que verificara a los niños, que asegurara una salida, pero la canguro no podía moverse. Sentía que cualquier paso que diera haría que lo que fuera que estaba en la casa supiera exactamente su posición. Miraba la escalera sin pestañear, esperando ver una sombra asomarse en cualquier momento. La operadora seguía hablando, pero sus palabras se volvieron distantes, como si llegaran desde muy lejos. La canguro sintió un escalofrío súbito, no venía de arriba, venía de detrás de ella. Un aire frío, sutil pero inconfundible, rozó la parte baja de su nuca, recorriendo su piel como un dedo helado. La canguro abrió los ojos con terror puro. Sabía lo que eso significaba. No tuvo que darse la vuelta para entenderlo. Alguien, estaba justo detrás de ella, tan cerca que podía sentir su presencia como una sombra que respiraba. La lámpara de la sala parpadeó una sola vez, y luego la casa entera quedó en silencio absoluto. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.